Amigos, hoy nos encontramos en las ruinas de lo que vendría siendo una maravilla del mundo antiguo, el templo de Artemisa, la cual era también conocida como la diosa Diana. Justamente aquí, amigos, fue un alboroto en los tiempos de los apóstoles. Aquí ocurrió un momento clave en la historia del cristianismo, el enfrentamiento entre Pablo y los artífices que construían estatuas de la diosa Diana, de la diosa Artemisa. En este video te llevaré por un recorrido de las ruinas de este templo y también te voy a contar cómo fue que la adoración a la diosa Diana, quien era una diosa pagana y fue también una diosa adorada como virgen, pudo haber sido reemplazada siglos después por el culto a otra figura, la Virgen María. Así que quédate a ver este video para mostrarte las ruinas y contarte cómo fue que el culto de la diosa Diana, de la diosa Artemisa, pasó a convertirse en el culto a la Virgen María. Así que comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, hoy actualmente me encuentro en las ruinas de una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa aquí en Éfeso. Así como lo ven, amigos, no queda literalmente nada. Hemos estado recorriendo varias ruinas y hemos visto que claro que hay estructuras, pero aquí literalmente es nada y es algo súper interesante que me emociona porque justamente esto era idolatría en el tiempo en que los cristianos estaban compartiendo el evangelio. En tiempo en que Pablo, amigos, estaba compartiendo el evangelio y vemos cómo todo esto se redujo a nada. Este templo y el culto a la diosa Diana, que es la misma Artemisa, está mencionado en el capítulo 19 de Hechos. Amigos, aquí vamos llegando y quiero que vean todo esto. Sí hay pocas ruinas, pero no se compara con todo lo que hemos visto de las iglesias. De hecho, hay un pilar nada más. Y es impresionante cómo de este templo, el templo de Artemisa, literalmente, amigos, no quedó nada. O sea, pueden ver, pueden darse cuenta que no hay nada, o sea, a comparación con todas las ruinas que hemos visto, o la Basílica de San Juan, que está como por allá, hay muchas cosas que quedaron, pero de este templo no quedó nada, y es una historia muy interesante. La diosa Artemisa griega y la diosa Diana romana eran básicamente la misma diosa. Esto fue porque cuando los romanos adoptaron muchos dioses griegos, simplemente cambiaron los nombres, y así fue como la diosa Artemisa pasó a llamarse la diosa Diana. Diana era considerada una diosa virgen, también era protectora de las mujeres y los partos. Pero en Éfeso, su culto tomó una forma muy particular. Aquí se adoraba a Artemisa de Éfeso, una versión mucho más relacionada con la fertilidad y la prosperidad de la ciudad. Y las ruinas de este templo que ves aquí no era cualquier templo. El templo de Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era enorme, tenía más de 100 columnas gigantescas de mármol y atraía peregrinos de todo el mundo antiguo. La ciudad entera giraba alrededor de este culto. De hecho, en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Éfeso era conocida como la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana. Y no era exageración, el culto a esta diosa estaba extendido por todo el Imperio Romano. Había templos dedicados a ella en muchas ciudades, pero el centro más importante estaba aquí, en Éfeso, en lo que hoy conocemos como Turquía, antes conocido como la región de Asia Menor. Aquí existían varios santuarios dedicados a Artemisa, incluyendo lugares también como la ciudad de Sardis, pero ninguno de esos templos tenía la fama ni la importancia como el de Éfeso. La economía en esta ciudad dependía muchísimo de este culto, tanto así que los artesanos fabricaban pequeñas réplicas del templo y de la diosa Diana para los peregrinos. Era un negocio enorme, mucha gente compraba. Y aquí es donde entra la historia que encontramos en el libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso. Pablo duró viviendo aquí aproximadamente 3 años, predicando el evangelio, y fue uno de los lugares donde más tiempo permaneció durante su ministerio. Durante este tiempo enseñaba todos los días, discutía en las sinagogas y en lugares públicos, y mucha gente comenzó a creer en el mensaje del evangelio, en el mensaje de nuestro Mesías Yeshua. El impacto fue tan fuerte que incluso personas que practicaban magia quemaron públicamente sus libros de hechicería. Poco
a poco la ciudad empezó a cambiar y alejarse de la idolatría. Y justamente ahí es cuando empezó el problema. Porque cuando la gente dejaba de adorar ídolos y estatuas, también dejaban de comprar los templos y las imágenes de Diana. Entonces, aquí es donde aparece un hombre llamado Demetrio. Demetrio era platero, fabricaba pequeños templos de plata de la diosa Diana y su negocio dependía completamente de que la gente siguiera adorando a esta diosa para así él poder vender las estatuas y las imágenes de Diana. Así que en Hechos 19 se nos dice que Demetrio reunió a los artesanos y básicamente les dijo que como Pablo estaba predicando el evangelio, muchos estaban dejando de creer en la diosa Diana y por ende estaban dejando de comprar sus adornos, sus imágenes, sus estatuas de esta diosa. Y que por esa razón el negocio se estaba acabando. Pero no solo eso, sino que el templo de la gran diosa Diana estaba a punto de perder su importancia. Esto que les dijo Demetrio encendió a la multitud. La ciudad entera entró en caos y la gente comenzó a gritar: "Grande es Diana de los Efesios". Es impresionante, amigos, darnos cuenta que estamos literalmente frente a una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa aquí en Éfeso. Y literalmente Dios lo redujo a nada. Este no es el único templo de Artemisa que hay aquí en Éfeso. Éfeso está, miren, así, lleno de templos de Artemisa. Obviamente ya son ruinas, pero estaban, amigos, no se imaginan, muchísimos templos de Artemisa. Y justamente este era el más impresionante de todos, que era considerado una de las maravillas del mundo. Y me siento, la verdad, muy dichosa de poder estar acá y poder ver con mis ojos cómo Dios redujo la idolatría a pedazos, literalmente basura. Esto es basura. Mucha gente venía y adoraba a la diosa Diana, porque así también se le llamaba Artemisa, se le llamaba Diana. Es impresionante, amigos, todo esto. Literalmente, miren, aquí tengo uno de los pilares, que es literalmente el único que queda de pie. Como les digo, el templo de Artemisa en esta ciudad fue tan importante que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miles de personas, amigos, peregrinaban aquí desde todo el Imperio Romano, o sea, de cualquier país o ciudad dentro del Imperio Romano, para venir a ver el templo de Artemisa. Y justamente en este tiempo en el que las personas peregrinaban, aquí se vendían muchas estatuas. Como cuando vas a lugares turísticos, hay muchas personas que venden estatuas o muñequitos de los lugares que estás visitando. Así justamente aquí, amigos, en lo que viene siendo el templo de Artemisa, se vendían estatuas de la diosa Diana. Y justamente durante este tiempo fue cuando Pablo, el apóstol Pablo, llegó aquí a Éfeso y empezó a debatir con los que vendían estas estatuas de la diosa Diana. Empezó a enseñarle a la gente sobre Yeshua, sobre nuestro Mesías, y a decirles que los dioses no se hacen con manos humanas, o sea, con estas figuritas. Así que este fue un gran problema para todos los artífices, amigos, porque estaban perdiendo el negocio. Y eso nos lo menciona en Hechos 19, cómo se juntaron todos y empezaron a decir: ¿qué hacemos, verdad? Porque Pablo ya está agarrando más cristianos y nos está tirando el negocio por la basura, o sea, por la ventana nos está tirando el negocio. Así que uno de los artífices, llamado Demetrio, que de hecho es mencionado en Hechos, realizó una revuelta, hizo que todos entraran al teatro y empezaran a gritar: "Grande es Diana de los Efesios", y duraron gritando eso por 2 horas hasta que ya los calmaron y pues se terminó el borlote. Después de que Demetrio les diera este mensaje a la gente y les dijera que por culpa de que Pablo estaba hablando de el Mesías, de Yeshua, y predicando este evangelio, mucha gente estaba dejando de creer en Diana y por ende dejando de comprar estatuas, y que muy pronto el templo podía perder su importancia. La multitud se encendió, la ciudad entera entró en caos y la gente comenzó a gritar: "Grande es Diana de los Efesios". La palabra de Dios nos dice que la multitud corrió hacia el gran teatro de la ciudad. Las ruinas de este teatro todavía existen hoy. Es conocido como el Gran Teatro de Éfeso, uno de los teatros más grandes del mundo antiguo. En ese tiempo, los teatros no solamente eran para entretenimiento, también funcionaban como lugares de reunión pública. Ahí se hacían discursos políticos, reuniones cívicas, debates y hasta juicios. Era básicamente el lugar donde una ciudad entera podía reunirse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Miles de personas llenaron el teatro gritando durante casi 2 horas: "Grande es Diana de los Efesios". La palabra de Dios nos dice que los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, fueron arrastrados hacia la multitud. Pablo incluso quería entrar al teatro para hablar con la gente y explicarles que no es bueno adorar a ídolos, que se calmaran. Pero sus amigos y algunos líderes
de la ciudad le suplicaron que no lo hiciera. Sabían que la situación era demasiado peligrosa y podían quitarle la vida, ya que la multitud estaba tan fuera de control que muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Solo se dejaban guiar por los gritos. Finalmente apareció el funcionario principal de la ciudad y logró calmar a la gente. Les recordó que Éfeso ya era conocida en todo el mundo como la ciudad guardiana del templo de la diosa Diana, y que si tenían alguna acusación contra Pablo y sus compañeros, debían llevarla a los tribunales, porque si seguían con ese alboroto, Roma podría acusarlos de sedición, y eso sí que era muy peligroso. Así que después de todo el caos, la gente se disolvió y la ciudad volvió a la calma. Pero lo impresionante de esta historia es lo que revela. El mensaje de Pablo había impactado tanto a la ciudad que estaba afectando directamente la economía de la ciudad, la cual estaba basada en idolatría. Cuando la gente cambió su forma de creer, también cambió su forma de vivir y la forma en la que gastaban el dinero. Y hoy, casi 2000 años después, el templo, que una vez fue una maravilla del mundo, está en ruinas. Pero el evangelio del Mesías Yeshua, que estaba predicando Pablo, todavía sigue en pie por generaciones. Y es súper interesante porque durante toda esa revuelta, Pablo quería enfrentarse a estas personas que estaban gritando el nombre de un Dios falso y diciendo que era grande. Pero los demás discípulos no se lo permitieron, no quisieron que se tornara mayores. Todo eso, amigos, ocurrió justamente aquí mismo, en esta ciudad de Éfeso. Este templo estaba en pleno funcionamiento, estaba grandísimo y podemos ver cómo ahorita Dios destruyó todo, redujo todo a basura, literalmente. Justamente este evento que se menciona en Hechos 19 marcó el fin al culto a la diosa Diana. Este culto empezó a debilitarse y después se destruyó el templo. Pero podemos ver que el cristianismo se fortaleció y lo que Pablo estaba enseñando acerca de Yeshua creció aún más y ahorita ya ni siquiera podemos contar cuántos cristianos somos con los dedos de las manos. Durante más de 2 años, amigos, Pablo estuvo predicando por todo Éfeso y su mensaje fue tan potente que todos los que habitaban en Asia, amigos, judíos, griegos, oyeron sobre el evangelio. La luz del evangelio, amigos, por fin comenzó a brillar en una ciudad llena de idolatría y hechicería. Tanto fue el impacto de lo que compartió Pablo sobre el evangelio que muchos trajeron todos sus libros de hechicería y magia y empezaron a quemarlos públicamente porque saben que eso no es apto para Dios. El deseo de seguir a Cristo era más fuerte, amigos, que cualquier deseo terrenal o que creerle a cualquier dios pagano. Pero, amigos, lamentablemente algo muy interesante y peligroso pasó después. Obviamente, como los artífices estaban perdiendo su negocio, ellos vivían de vender estatuas de Diana, necesitaban hacer algo más, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Así que cuando el cristianismo se empezó a esparcir, muchas personas terminaron transfiriendo su devoto a la diosa Diana hacia la Virgen María. Y algo interesante es que justamente María vivió aquí en Éfeso, en esta ciudad, junto con Juan el Apóstol. Y como les digo, era muy fácil para ellos transferir su devoción de la diosa Diana a la Virgen María, porque justamente Artemisa, conocida también como Diana, era considerada una diosa de la fertilidad, una diosa virgen, un poder femenino. Y eso también lo vemos en María, virgen, poder femenino, ya que muchos artífices empezaron a utilizar las plaquitas que tenían de Diana y decir que era María. La imagen de María empezó a reproducirse en todos los lugares cristianos y de hecho su imagen adopta muchas características con antiguas diosas paganas. De hecho hay evidencias históricas, amigos, que hubo transición de dioses paganos, de imágenes de dioses paganos al cristianismo, como por ejemplo en Roma, que hay muchas esculturas de Pedro, pero en realidad es Zeus en aquel tiempo, lo cual, o sea, en vez de destruir estas imágenes, prefirieron cambiarles el nombre. De hecho, muchos de estos templos a dioses paganos, como les digo, fueron convertidos en iglesias cristianas después. O sea, en vez de destruirlos así, terminaron convirtiéndolos en iglesias cristianas. Aquí, donde una vez se gritó "Grande es Diana de los Efesios", quedan solamente ruinas. Y he hecho muy pocas ruinas, amigos, o sea, literalmente no queda nada. Pero la palabra que predicó Pablo, que es la palabra de nuestro Mesías, permanece viva incluso 2000 años después. Ahora te hago una pregunta: cuando tú estás venerando o adorando a la Virgen María, ¿a quién estás adorando en realidad? ¿A un ídolo pagano? Porque es lo que es. En la palabra de Dios, Dios nos manda a adorarlo solo a Él, no a ninguno de sus trabajadores, porque los apóstoles e incluso María son siervos de Dios.
En Apocalipsis un ángel le dice al apóstol Juan que no debemos de adorarlos a ellos, ni siquiera a los ángeles, solamente a Dios. Así que no adores a ningún siervo de Dios, solo adora a Dios. Algo interesante, amigos, que les quiero mencionar es que no se trata de ofender, porque realmente no es ofensivo nada de esto hacia María. Al contrario, es una forma de mostrar la verdad. Porque, ¿saben? Si María estuviera viva en este momento y te hablara a ti, te dijera, no me adores a mí, adora solo a Él, a su hijo, a Yeshua, no a ella. Por lo tanto, si admiras tanto a María, sería bueno que obedecieras lo que ella te diga, que es adora solo a Cristo. Así que si dices que adoras a María y que obedeces lo que ella dice adora solo a Cristo, a mi hijo, adora solo al Mesías, no a mí. Y pues bueno, esto fue todo por este video. Espero te haya gustado bastante. Si te gustó, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que subo un video. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.